Pues ayer comenzamos a hablar rápidamente de lo que era OpenMP. Ahorita tenemos menos de una hora, ¿sí? Para hablarles flashmente de lo que es, ¿sí? Y cómo trabajarlo, ¿no? Bueno, esto lo platicamos ayer de los ejemplos de condiciones para que algo pueda ser paralelizable o no, ¿sí? Aquí puse unos ejemplos. Estas diapositivas, el que guste, me pueden mandar un correo y se las comparto, ¿sí? O no sé si alguien, no sé cómo se puede distribuir. Si no, pues a Drive. ¿Y cómo se comparte el Drive? ¿No se les puede compartir una carpeta de Drive o algo así? Ok, bueno. Sí, ok, sí, no hay problema, para que lo tengan ahí después, ¿no? Bueno, OpenMP, como platicamos el día de ayer, pues tiene varias versiones y está soportado en diversos compiladores de C y C++, ¿no? Pues ahorita vamos a tratar de llegar a los ejemplos, ¿sí? Eh, para poder ver cómo funciona, ¿no? Que por cierto, ahorita vamos para allá, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros compilamos un programa de C o C++, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, pues es, si es de C++, es G++, menos O, el nombre del ejecutable y el código que tú quieres compilar, ¿sí? Cuando nosotros instalamos ya OpenMP en nuestra máquina, lo que nosotros vamos a tener que aumentar es esta instrucción menos FOpenMP, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros queramos paralelizar, ¿sí? Pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, cada uno de los programas, ¿cómo identificarlos? Y si fuera, ¿cómo se llama? En C sería GCC, ¿no? La única diferencia que tiene. Estas directivas, ¿sí? Son instrucciones que te van a decir en el mismo código de C, ¿sí? Eh, que algo es paralelizable, ¿sí? Entonces, siempre que queramos paralelizar alguna parte de nuestro código, tienen que saber que tienen que escribir el gato o el hashtag pragma, ¿sí? Y le tienes que decir qué es lo que vas a paralelizar, ¿no? Entonces, aquí iniciamos con pragma, es una directiva para el compilador, significa que internamente debe insertar código especial oculto de OpenMP, que explícitamente no está definido en los estándares de C, C++ o Fortran, ¿sí? Entonces, es importante saberlo, ¿sí? Ahora nos vamos a saber qué es lo que hace. Cuando nosotros tenemos un código en serie, ¿sí? Lo que nosotros indicamos, como les mencioné ahorita, es poner hashtag pragma omp parallel, y lo que te va a hacer esta instrucción, ¿sí? O esta directiva es que te va a crear los hilos o los threads necesarios para poder realizar el cálculo en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un vector de tamaño, no sé, 30, si digo que lo quiero dividir en 3 partes, entonces le manda 10 a cada uno, ¿sí? Para hacer un proceso que yo estoy realizando. Entonces, aquí necesito yo decirle, ¿sí? El hashtag pragma omp parallel, ¿sí? Abro llave, cierro llave, y todo lo que esté aquí es lo que se va a paralelizar, ¿sí? En cierta forma, ¿sí? Digamos que se ve sencillo, pero no necesariamente tiene que ser, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un código pequeño, ¿sí? Que tenemos el main, ¿sí? Un vector, ¿sí? Y tenemos un ciclo for, ¿sí? Donde va a hacer algo con ese vector de tamaño 1000, ¿sí? La versión paralela, ¿sí? Es que es prácticamente el mismo código, lo único que le tienes que aumentar es el hashtag pragma omp parallel for. Aquí le tienes que decir, voy a paralelizar, ¿sí? Algo, ¿sí? En este caso lo que voy a paralelizar es el ciclo for, ¿sí? La ventaja que tiene OpenMP respecto a algunas otras softwares que también hacen paralelización, como MPI, es que, digamos, es la similitud que tú tienes del código serial respecto al código en paralelo, ¿sí? Es, digamos, eh, algo similar, ¿no? Ejemplo, ¿sí? No sé si se logra apreciar, pero aquí es un ejemplo del hola mundo, ¿sí? Tenemos el hola desde el proceso tal. Si yo ejecuto un programa en C pequeñito, ¿sí? Lo único que te va a decir es que se va a ejecutar una sola vez. Dice hola en el proceso 0, es decir, solo está una vez, ¿sí? Sin embargo, si yo le digo aquí,
¿sí? Le pongo pragma OMP parallel, ¿sí? Yo le digo que lo ejecute, ¿sí? Como tal. En principio me va a agarrar todos los procesadores que tenga o todos los hilos que puedan ser posibles para la ejecución de los procesos. Entonces lo que me va a hacer son réplicas de lo mismo, ¿sí? Copias de lo mismo y lo va a ejecutar uno en cada hilo, ¿sí? Ahorita vamos a ver los ejemplos ya ejecutándose. Eh, y- ok. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos programación con OpenMP es qué variables son privadas y qué variables son públicas o compartidas, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, un proceso que tú tienes, aquí tengo tres procesos, tres mesas, y hay cosas que, por ejemplo, lo único que necesito que tú me hagas un cálculo, no sé, una multiplicación, ¿sí? Yo también quiero que hagas una multiplicación y tales números. Como tú hagas la multiplicación internamente, no necesariamente el de aquí tiene que saber cómo es, ¿sí me explico? Entonces, lo que no quieres que sepa entonces eso se considera variables privadas. Cada uno tiene su conjunto de variables privadas. Y por otro lado, lo que tú quieres que compartan se llaman variables compartidas, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño, la dimensión del vector que tú quieres, y eso puede ser algo compartido porque todos necesitan saber cuál es ese tamaño de dimensión, ¿sí? Hay cosas también que son, ¿cómo se llama? De carácter global, que cuando se hacen las réplicas, porque lo que va a hacer OpenMP es crear réplicas de lo mismo, ¿no? Lo único que hace es que cada uno de ellos va a saber qué parte va a hacer. Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte. Sin embargo, hay variables que van a ser, digamos, globales, ¿sí? Que se conocen desde antes, ¿sí? Que lo tienen que saber, ¿no? Y otras que a fuerzas tienes que compartir, ¿sí? Entonces hay que tener nada más cuidado con eso porque luego causa conflicto, ¿sí? Entonces, las variables que son privadas, ¿sí? Es decir, que solo se comparten. Aquí nada más vamos a ver algunas de las instrucciones, ¿sí? Que nos van a servir ahorita, pero hay muchas, ¿no? Las variables que son compartidas se llaman share, ¿sí? Son variables que contienen información que se comparten en todos los procesos, ¿sí? Y private son las que son privadas, que son propias de cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí se pregunta qué pasaría con el Hola Mundo si utilizamos esas opciones, ¿sí? En principio, en el Hola Mundo, así rápido, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos aquí es que todos saben quiénes son, ¿sí? O sea, todos saben quiénes son los elementos que tienen adentro, o sea, se ven, ¿sí? Sin embargo, si nosotros ponemos variables privadas, entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber quién eres tú, ni quién es el que está al lado mío, ni quién es el que está haciendo el proceso, porque no me interesa, ¿sí? Entonces es lo que hace, digamos, cada uno de ellos. Eh, una de las cosas que necesitamos es que a veces cuando paralelizamos procesos, cada uno hace algo, ¿sí? Pero alguno de los procesadores puede ser un poquito más rápido respecto a la transferencia de la información respecto a otro, ¿sí? Entonces, uno puede terminar más rápido que otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos paralelizado, imagínense, tengo tres, ¿no? Hacen los procesos, pero uno terminó más rápido, ¿sí? Continuará. Sin embargo, si yo quiero que se termine algo completamente, entonces si terminó uno más rápido, necesito que se esperen todos para poder continuar, ¿sí? Entonces, cuando necesito que se detengan, ¿sí? Detiene todos los procesos para pasar a la siguiente línea de código, es decir, tienen que pasar ahí, ¿sí? O sea, como que todos tienen que terminar, se detienen y luego continúan con el siguiente proceso, ¿no? Es lo que hace Barrier. También existe esta directiva critical, ¿sí? Que garantiza que la línea de código solo sea ejecutado por un proceso a la vez. Por ejemplo, cuando tenemos actualizaciones, tenemos un ciclo for, ¿sí? Y llega un momento en el que tenemos que actualizar una variable cuando le hacemos k más o aumentamos la iteración por, no sé, iteración más uno, ¿sí? Entonces, si todos hicieran esa actualización, pues se actualizaría, digamos, la variable iteración, ¿sí? Entonces necesitamos que solo uno lo haga. Entonces le pones ahí que solo uno lo haga, ¿sí? Entonces solo uno lo va a hacer, el primero que termine o el que tú le indiques que lo haga. No se puede indicar quién es el que tú quieres que lo haga también, ¿sí? Ok, bueno. Aquí tenemos un mini ejemplo, ¿sí? Del Hola Mundo, ¿sí? Tenemos IH, treat ID, es decir, quién soy, el hilo que lo está ejecutando.
Pragma OMP Parallel Private H, ¿sí? Va a ser privado, ¿sí? Porque no importa quién sea, o sea, no me importa quién, solo quiero que me imprima hola desde el proceso tal, ¿sí? En cierto orden. Lo que hace aquí este pequeño ejemplo es que te va a ordenar. Si se dieron cuenta en el ejemplo anterior, ¿sí? Salían a desorden, ¿sí? Entonces, el que terminó más rápido es el que imprime primero y así se va, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero hacerlos en orden, tendría yo que hacer algo parecido, ¿sí? Tendría yo que decir quién soy, ¿sí? Y luego comparar, ¿sí? Del 1 al máximo número de hilos que estoy ejecutando, H, ¿sí? Quién es, y si I es igual al H, ¿sí? Entonces imprimo, ¿sí? Es decir, lo está imprimiendo en orden, ¿sí? O sea, los va a ejecutar todos, pero al mismo tiempo va a compararlos con todos los demás, entonces, si es, entonces va a imprimir que sí es, ¿no? Y aquí es el barrier porque necesitamos esperar a que todos terminen para que puedan empezar a imprimirlos, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que los imprime en orden, ¿sí? Entonces es un ejercicio chiquito nada más para que vean que sí se puede hacer en orden, ¿sí? Ok, hablando seriamente, lo que dice es, tenemos un código en serie, ¿sí? Y lo que nosotros ponemos es simplemente Pragma OMP Parallel y le ponemos for, ¿sí? Es una versión. Otra versión es decir que todo lo que sigue después de OMP Parallel va a ser paralelo. En este caso vamos a paralelizar el for. Ahorita vemos qué significa esto, ¿sí? Sin embargo, lo que va a hacer aquí es dividir, digamos, el vector, ¿sí? En pedacitos, tantos como procesos tú le hayas dicho que tiene que hacer, o cuántos hilos quieres que lo resuelvan. ¿Qué es lo que hace originalmente internamente en este proceso? Así nada más de cultura general, ¿sí? Internamente, OpenMP lo que hace es dividir, ¿sí? Esta región que tú le pones OMP Parallel, lo que hace internamente es esto. Tengo un identificador, cuál es el hilo, ¿sí? Quién soy, dónde empieza y dónde termina. Es decir, tengo el vector, me imagino que es el vector, ¿sí? Y lo divide, por ejemplo, si tengo 3 procesadores, lo divide, como les dije, de tamaño 30, 10, 10, 10. ¿Sí? Y tiene que identificar exactamente dónde comienza el vector y dónde terminan los elementos de ese vector, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, digamos, es la partición de la operación según el número de hilos. Es lo que se mencionó al inicio, que en la parte de OpenMP lo que tiene es código oculto que no se ve, ¿sí? Entonces, tú le pones estas directivas en este sentido, lo que internamente está haciendo es algo así, ¿sí? Bueno. En general, la distribución del trabajo para un ciclo for es de esta forma, OMP for, ¿sí? Bueno, aquí nada más es ponerle así, ¿no? Ok. Lo que se van a llamar las cláusulas que te van a definir cómo voy a hacer la distribución del trabajo, ¿sí? Aquí pueden ser de 3 tipos, ¿sí? Estática, es decir, yo tengo mi vector de 30, lo que voy a decir es que, y tengo 3 procesadores o 3 hilos, ¿sí? Lo que voy a decir es que me haga bloques del mismo tamaño por cada uno de ellos, ¿sí? Puede ser dinámica, en la que la misma computadora agarra pedacitos y los va ejecutando y cuando termine va al siguiente y así se va sucesivamente, ¿no? O puede ser guiada, en la cual tú le das un valor inicial de procesamiento de cada vector. Por ejemplo, yo quiero que empiecen los 3 y que empiecen con pedazos del vector que sean de tamaño 5. 5, 5, entonces ya tengo 15, ¿no? Luego yo quiero que vayan, no sé, de tamaño 3, entonces va de 3, 3, 3, hasta que llenen todos los elementos del vector, ¿no? O sea, se hagan todas las operaciones correspondientes, ¿sí? Entonces yo puedo decir cómo quiero el trabajo, ¿no? Entonces, digamos, son los principales, ¿sí? Aquí nada más se los digo así como cultura general, ¿sí? Ya cuando ustedes se meten un poquito más a esto, ya le van entendiendo a lo que hace cada una de estas cláusulas, ¿no? Aquí tenemos las secciones paralelas. En este caso, yo puedo tener bonches o pedazos de mi código, ¿sí? Que se hagan en paralelo. Y se hace por secciones, ¿no? Entonces aquí tengo un bloque de secciones en la que se hace un cálculo 1. Cada que yo tengo una sección que se paralelice, se hacen por bloques, ¿no? Bonchecitos. ¿Sí? Ok.
Existen variables que son, como les dije, privadas, compartidas, shared, privadas, las first private, la last private, ¿sí? Y en principio, la first private agarra el primer valor que obtuvo desde que iniciaste el código, ¿no? Esa variable. Y last private lo que hace es agarrar el último valor que tuvo esa variable en todas las iteraciones, ¿sí? Como les dije, si se van una variable que es compartida, probablemente, y cada uno está realizando el mismo proceso, lo que va a hacer, si yo le digo que esa variable es el last private, va a agarrar el último de todos los valores que se hayan realizado. Y el first private agarra el primero, ¿sí? Si yo lo voy actualizando dentro de cada uno, ¿sí? No le importa que este se actualice, ¿sí? Siempre para el siguiente va a ser el primero, ¿sí? Entonces siempre va a utilizar el primer valor que tuvo. Entonces esos también son importantes, ¿sí? Otra operación importante, ¿sí? Es que uno dice, bueno, si yo voy a hacer, por ejemplo, una suma de un vector o elementos de un vector y yo estoy dividiendo el vector en pedacitos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, los 10 elementos aquí y voy a hacer la suma, ¿sí? de esos 10 elementos, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, al final yo quería la suma de los 30, no quiero los de los 10 primeros, los 10 segundos o los 10 terceros, eso no lo quiero, ¿sí? Entonces, como no quiero eso, entonces existen estas instrucciones que me dicen que son las reduction, en la cual yo puedo hacer la suma de las sumas, ¿sí? La resta de las restas, la multiplicación de las multiplicaciones y cualquier operador que sea lógico, el mínimo de los mínimos, el máximo de los máximos y cosas así, ¿no? Entonces eso nos puede servir para poder hacer lo que estábamos platicando el día de ayer de las metaheurísticas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Si aquí tenemos una suma de algo, ¿sí? Como sabemos que se va a dividir en tantos pedazos como hilos, entonces cada hilo tiene su result, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esta instrucción reduction es la suma de todos los result y se lo asigna al result principal, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con la suma, las potencias, el mínimo, los máximos, ¿sí? Entonces se pueden hacer ese tipo de instrucciones, ¿sí? Ok. Bueno, ahorita vamos para allá, ahorita utilizamos esta. A ver, esta es la que les quería mostrar. A ver, ¿dónde está? Se abre. Así de rápido, sí. Esta es la que les quiero compartir. ¿Vale? ¿Quieres entrarse aquí y me voy a computadora? Pues, sí. A ver, vamos a ejecutarlo, nada más para ver unos ejemplos así rápidos, ¿sí? Y que ustedes puedan ver cómo funciona. Vamos a esperar a que se instalen las cosas. Y ya se instaló. Sí, a ver, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está el control? ¿Dónde está? ¿Ah, sí? No, yo sí. Sí, este. Ok. Miren, una de las cosas que por lo general se dice es que siempre pongas el include del OpenMP al inicio, ¿sí? Actualmente hay versiones en las que no importa, ¿no? Pero por lo general se dice en los libros que lo pongas primero. Entonces aquí es el hola mundo, ¿sí? Ejecutado, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ¿sí? Si yo digo nada más, hago el codiguito, ¿sí? Y le pongo el hashtag pragma o mp parallel, lo que me va a hacer es repetir esta parte, ¿no? Tantas veces como yo le indique, ¿sí? En este caso, ¿sí? La manera en la que yo le digo aquí al collab que quiero 2 hilos, ¿sí? Entonces aquí le pongo esta instrucción, ¿sí? Por ciento emp omp num threads y le digo que son 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y me va a hacer las réplicas. Entonces aquí lo que hago es compilar el código, ¿sí? Con la instrucción -f o openmp, ¿sí? Para que pueda agarrar las librerías de openmp y pueda hacer las paralelizaciones correspondientes, ¿sí? Entonces aquí, uy,
le cambio. A ver. 4, ¿sí? Me lo debe ejecutar 4 veces, ¿no? De 0 a 4 veces. ¿Sí? Entonces hace, digamos, las réplicas de lo que nosotros pues queramos. ¿Sí? Entonces, pues en sí, nada más deben de tener cuidado de cómo hacen la paralelización. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué. No puedo ver. Déjenme regreso al otro. ¿Sí? Miren, aquí un ejemplo sencillo que es uno de los básicos que están en los libros, en las notas de internet y es el cálculo de pi. ¿Sí? Pi, la integral de 0 a 1, ¿sí? Lo aproximo como la suma de 1 hasta n de esta parte, ¿no? Es decir, lo hago con sumas de rima, algo sencillito. ¿Sí? Y hoy. Esta etapa. No. Ok. No veo. Miren, el cálculo de pi. En su versión serial, o en su versión de serie, ¿sí? Lo que nosotros haríamos es decir cuántos, el tamaño de la discretización, cuál es el tamaño de delta X, cuáles van a, cómo, lo que tengo que hacer simplemente son evaluaciones de la función, ¿sí? Y luego hacer la parte de las sumas de Riemann. Aquí como el h va a ser igual para todas, entonces simplemente hago las sumas, ¿sí? Y luego lo multiplico por delta X y ya tengo la aproximación a la integral. ¿Sí todos están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Entonces, aquí lo ejecuto, ¿sí? En su versión en serie. Si es en serie, pues no le pongo el menos F OpenMP, ¿sí? Entonces lo ejecuto, ¿sí? ¿Sí? Y ya, ¿sí? O sea, se hizo en este caso, el tiempo es de 4.27 segundos, ¿sí? La versión paralela, una de las versiones, hay muchas versiones paralelas del cálculo de pi. Aquí les voy a mostrar dos. Eh, Todas las versiones paralelas son correctas, ¿sí? Lo que es incorrecto o lo que no es adecuado es cómo se hace la transferencia de la información entre los procesos. ¿Sí? Por eso les decía que tienen que tener cuidado. ¿Sí? Se ve sencillo porque nada más le pones el hashtag pragma para el for, ¿sí? Pero si no tienes bien definido qué es variable compartida, qué es variable privada y cuándo utilizar los barrier o ese tipo de cosas, entonces empiezan los conflictos. Miren, este duró 4.27 segundos. ¿Sí? Vamos a analizar este. ¿Sí? Este es similar al anterior. Lo único que voy a decir es que voy a paralelizar toda esta parte. ¿Sí? Va a tener variables compartidas n, ¿sí? Que en este caso pues es el tamaño de la discretización, más bien de número de elementitos, ¿sí? O intervalos que voy a tener. H es el tamaño de la discretización y comienzo el área, ¿no? ¿Sí? Y ok, todo eso va a ser paralelo, ¿sí? Entonces, si todos van a tener esa copia. Ahora resulta que todos van a tener la copia, pero cada uno va a tener un pedacito del for, ¿sí? Como les dije hace rato, tiene un inicio y un final, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene que saber cuál es. Entonces, aquí lo que va a hacer, pues, es el cálculo de la... Igual como en el anterior, simplemente va a sumar las áreas, ¿sí? Por cada uno de los procesos, ¿sí? Ok. Ahora, esta cláusula que se llama atomic, ¿sí? Quiere decir que la variable área, ¿sí? Todos los elementos van a pasar por área y se le van a sumar. La variable el área está afuera de la región de paralelización y lo que vamos a hacer es que va a sumar, ¿sí? Tú tienes un pedazo de área, tú tienes otro pedazo de área y otro pedazo de área. Atomic lo que te dice, detente, ¿no? Ya terminaste tú, sí, dame tu suma, ¿sí? Ya terminaste tú, dame tú también, y así, ¿no? Entonces al final, esa área va a tener la suma de todas, ¿sí? Y
Al final, ¿sí? Pues va a ser el valor del área por H, ¿sí? Y ya, ¿sí? Si nosotros le damos ejecutar, ¿sí? 5.97 segundos, ¿sí? Sí, aquí 4.27, ¿sí? En vez de disminuir, aumentó. ¿Por qué? Ujú. Pues, ¿qué sucede con la parte atómica? O sea, tienes que esperar a que pase cada uno. Tienes que esperar a que pase cada elemento, ¿sí? Y por otro lado, observe, cada uno de los procesos, ¿sí? Tiene su área correspondiente, pero la variable área que hace la suma de todas, ¿dónde está? Está afuera, ¿no? Como está afuera, tal vez está en uno de los procesos principales, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el que está aquí, tiene que ir a la memoria donde está guardado área original, ¿sí? Agarrarlo y sumarle ese pedacito. El otro tiene que ir también, ¿sí? Y buscarlo y sumárselo otra vez, y así. Entonces, el tiempo que se tarda ¿cómo se llama? De transferir la información, ¿sí? Va a hacer que aumente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok, esa es una versión. Aumentó. Versión 2, dices, bueno, área vale 0, ¿sí? Área está afuera, lo observen. Aquí, este es parecido, ¿sí? Compartida, N, H y área, ¿sí? Aquí lo que nosotros vamos a tener es, para I de 1 hasta N, ¿sí? Calculamos, digamos, X, ¿sí? Y aquí critical, ¿sí? Lo que va a hacer es sumar, ¿sí? Área por cada pedacito. Es decir, va a ser área y lo va a sumar, se lo va a regresar a área. Cada pedacito, ¿sí? Se lo va a sumar a área. Si yo quiero experimentar qué es lo que hace con cada una de las cláusulas, tendríamos que hacer un experimento así por cada una de las, ¿cómo se llama? Del critical, de las sections, de todo eso, ¿sí? Para que ustedes analicen. Ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden analizar un programita y qué es lo que hace cada directiva, ¿no? Eh, bueno, aquí lo está sumando área, ¿sí? Por cada paso que da, ¿no? Entonces va a ser, en principio ya vimos que el atomic es tardado. Entonces el critical que tiene que pasar por aquí también va a ser tardado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ejecutarlo. En principio ya se ve que ya tardó, ¿no? Ya tardó mucho. Sí, porque por cada paso que tú des, este va a área. Le doy un paso, se va a área, doy un paso, se va a área, eso se va a área, se va a buscarlo, ¿sí? Entonces se va a tardar mucho, miren, ya se tardó 41 segundos, ¿sí? Aumentó mucho, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? ¿Sí? Tengo que tener cuidado, ¿sí? Observen, a diferencia de todo lo anterior, ¿sí? Bueno, hay muchas versiones así. Con Pi pueden practicar todo, ¿no? O sea, todas las cosas. Eh, Aquí, esta es la versión, otra versión, ¿sí? Observen. Aquí tengo Pragma OMP Parallel for Private X, Reduction más y suma, ¿sí? Aquí no estoy compartiendo N, no estoy compartiendo H, o sea, bueno, en este caso es step, sino step, el tamaño de paso, ¿sí? No estoy compartiendo eso, ¿sí? En general, todas las variables de OpenMP al inicio son compartidas, ¿sí? Entonces, no tendría yo por qué compartirlo, ¿sí? A menos que sea necesario y lo tengan que compartir porque se estén actualizando y lo necesiten los demás, ¿sí? Entonces, la única variable, ¿sí? Que va a ser privada es X, ¿sí? Es decir,
Como en este caso no tengo un vector xy, simplemente es una x cualquiera que se está actualizando, es una variable que se actualiza, pues puedo hacer el cálculo aquí interno, la suma se puede hacer interno como si fuera una variable cualquiera, ¿sí? Quiero quitar esto. ¿Sí? Y ya observen, todo este pragma está asignado al for, ¿no? Aquí está. Entonces aquí estamos en el for. Sí, terminamos, imprimimos y observen, este ya estuvo, 0.59 segundos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cada que lo ejecuto este es más rápido. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Cuando tú empiezas el reduction, ¿sí? El reduction ya tiene asignado el lugar donde tiene que ir, o sea, ya está, digamos, alineado en la memoria. ¿Sí? Como ya está en la memoria, ya tiene su espacio, ya sabe a qué momento lo va a ir a hablar. ¿Sí? Entonces es más fácil sumar. Miren, de hecho eso sí es importante que lo sepan, porque luego causa conflicto. Imagínense que tienen algo así, que son los bits, ¿no? Así, tan. O cada uno es un numerito, ¿sí? Si yo tengo el elemento, este es un vector, ¿no? Tengo este elemento, ¿sí? Este elemento, este elemento. Entonces, imagínense que son varios. ¿Sí? Si yo creo un vector fila de esta forma, ¿sí? Es más fácil. Ah, por cierto, la memoria se agarra por bloques de 32 o 64 bits, ¿sí? Entonces, cada uno representa un número, bueno, sí, un valor. Imagínenselo así. Entonces, cuando se hace una copia, ¿sí? A la memoria RAM, ¿sí? O a la memoria caché, se hace copias de este pedacito. Entonces, cuando se copian los 32 elementos, ¿sí? Pues ya están seguiditos, ¿sí? Entonces, cuando el compilador quiere agarrar esos valores, pues ya no tiene que volver a la memoria, digamos, del CPU, ¿sí? Porque ya están cargados, ¿sí? Sin embargo, si yo hago un vector columna, ¿sí? O no lo construyo bien, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, los primeros 5 elementos, ¿sí? Tiene que, a fuerza, cuando yo llame a este, ¿sí? Tiene que hacer una copia de los 32. Si yo quiero al segundo, tiene que hacer la copia de todos los 32. ¿Sí? Entonces se gasta tiempo en estar haciendo copias o réplicas. ¿Sí? Entonces la memoria está mal. Entonces algo parecido sucede aquí. ¿Sí? Digamos, el reduction lo que hace es agarrarte lugarcitos, ¿sí? Ponértelos ahí. Entonces ya sabe que están alineados, entonces ¿cómo se llama? No le cuesta tiempo encontrar dónde está. ¿Sí me explico? Sí, entonces es más fácil, ¿sí? Entonces, existe también su teoría de cómo hacerlo, ¿sí? Y que sea, digamos, un poquito más efectivo, ¿no? Ok, entonces es lo que pasa, digamos, con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, me voy más rápido porque ya tengo tiempo. Ok, bueno, voy otra vez. Ahí está. Bueno, eso es respecto al pi, nada más para que vean cómo funciona y no siempre poner pragma significa que se va a paralelizar bien, ¿sí? Nada más que tengan en teoría eso. Muy bien. Aquí hay 2 libros interesantes que les pueden servir, ¿sí? Son estos 2. Este habla sobre OpenMP y MPI y te dice cuáles son las correcciones que tú puedes tener cuando tienes problemas de que en vez de que te disminuya, te aumente el tiempo. ¿Sí? Entonces les puede servir. Este es otro, el arte de la concurrencia, les puede servir para cualquier cosa que tenga que ver con algoritmos de ordenación, algoritmos de ese estilo, ¿no? Que también platicamos el día de ayer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algoritmos de ordenación. Si nosotros vamos a hacer metaheurísticas, tenemos que ordenar en algún momento, les platicamos ayer. Si utilizamos un método de burbuja, pues se tarda mucho, ¿sí? Para quienes lo han hecho, pues ya se han dado cuenta que tarda mucho. Entonces, uno de los métodos es agarrar el odd even sort, que lo que te dice es agárralos de par en par, ¿sí? La fase par, la fase impar, ¿sí? Y los voy girando, ¿no? Los voy comparando de 2 a 2, ¿no? Luego me voy con la fase impar y así me voy, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Comparo estos dos, ¿sí? Si es menor, los cambio. Tengo este los cambio. Estos dos se quedan igual, los cambio, ¿no? Luego sigue la otra fase en la que me voy al siguiente punto, los comparo, si no se quedan igual y así me voy. ¿Sí? O sea, se van comparando 2 a 2.
Resulta que este código sí es un poquito más eficiente respecto al método de burbuja, ¿sí? Eh, y te los ordena bien, ¿no? Hay, por lo general, ¿sí? Mencionamos que este es el algoritmo, ¿sí? Ya un poquito optimizado, ¿sí? Donde se hacen los cambios. Aquí si algo es mayor que algo, entonces tengo una variable temporal y las intercambios y sucede eso, ¿no? Y me voy aquí a un ciclo while. Platicamos ayer que por lo general los ciclos while no se pueden paralelizar porque no sabemos cuándo terminan en general, ¿sí? Eh, Sin embargo, aquí tenemos una versión, estas dos versiones funcionan, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Nada más hay que poner el hashtag pragma OMP parallel for, ¿sí? Y hacerlo en el lugar y en el momento adecuado, ¿sí? En este caso, pues es en el ciclo for que tenemos aquí, ¿no? Ya luego en casita con más calma lo revisan, ¿sí? En el libro, ¿sí? El arte de la concurrencia, se encuentra la explicación completa de cómo funciona este algoritmo, entonces lo pueden revisar. Aquí tenemos otra versión paralela, ¿sí? Acordémonos que siempre que pongamos OMP paralel, tienes que abrir llave y cerrar llave, ¿sí? Y todo eso se hace una réplica de lo que tú tengas digamos, entre esas llaves. Y cada instrucción que tú le pongas significa que lo va a paralelizar o cada uno le corresponde una parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, este algoritmo les puede servir para ordenar los valores en caso de que ustedes tengan problemas, ¿no? Entonces, en el mismo Colab, ¿sí? Les tengo, pues aquí, digamos, una versión de este, ¿no? Una versión, ay, no sé. Ay, es que está sí, es que avanza de un montón. Bueno, aquí está el código, está en C, ¿sí? Ya funciona bien, nada más hay que adaptarlo a lo que ustedes llegaran a necesitar en algún momento, ¿sí? Aquí está uno pequeñito, ¿sí? Chiquito, 4 elementos, ¿sí? Y lo ejecutamos, digamos, el serie, el que está en serie, ¿sí? Y a pesar de que está pequeño, pues nos da 0,00061 segundos, o sea, lo hace muy rápido, ¿sí? El otro es la versión serial, en serie, ¿sí? De uno de ellos, de los que les mostré ahorita, ¿sí? Aquí está, hashtag private el temporal, share el compartido y el otro. Y bueno, esta la ejecutamos y lo hace pues casi en la mitad del tiempo que el otro, ¿no? A pesar de que son 4. Entonces, si lo hace, digamos, con algo pequeñito, entonces cuando tengan ustedes cantidades más grandes, pues se va a ver, digamos, la diferencia de esto, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, ahí es donde son, digamos, las partes, las peculiaridades que tiene OpenMP para que ustedes puedan desarrollar sus códigos, sus algoritmos, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Yo creo que con la práctica les va a salir las dudas. Sí. Eh, y bueno, hasta ahí, bueno, si no hay dudas, ¿sí? Ahorita les vuelvo a poner el correo, ¿sí? Aquí tenemos un algoritmo, ¿sí? El que estuvimos viendo de las probabilidades, ¿se acuerdan? El que vimos ayer, ¿sí? Está en su forma serial, ¿sí? El objetivo es que ustedes paralelicen ese algoritmo, ¿sí? O sea, aquí les pongo el algoritmo, aquí tenemos datos experimentales de ciertos valores, ¿sí? Y tenemos, digamos, la salida, ¿sí? Entonces aquí prácticamente, aquí está, se escriben los datos experimentales, X y Y, ¿sí? Sea lo que sea X y Y en este momento, ¿sí? Pero aquí está hecho en una versión, ¿sí? Entonces aquí está todas las partes, se leen, bueno, todo lo que necesita, digamos, un archivo, un código en C, ¿no? Imprimir, generador de números aleatorios, ¿sí? La población, cómo generar población con distribución normal, ¿sí? Dadas la media, la desviación estándar, perdón, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que quiero que vean, ¿sí? Ahí está el odd event sort, si se necesita, ¿sí?
Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que crear una población nueva, ¿sí? Recordemos, tenemos un algoritmo que estamos optimizando o estamos maximizando o minimizando. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es, aquí creo que si se movieron algunas cosas porque lo copié y lo pegué aquí, pero no se hayan movido todos. Inicializar, primero uno, cuando ustedes van a hacer una codificación necesitan extraer los datos, ¿no? Con lo que voy a comparar, ¿sí? Bueno, déjenme lo ejecuto para que lo vean y le entiendan un poquito más. ¿Dónde? Ah, este está abajo. No quiere llegar hasta acá. Y bueno, aquí sale. Ok, la canción. Aquí, ¿no? Aquí lo ejecuto. Aquí sale un warning. Aquí se ejecuta en 3.23 segundos. Son 5 parámetros que se van a estimar en un modelo. Sí, el modelo es el siguiente. Miren. Había pensado en la de Gompers. Bueno, Gompers era también otra parte de la otra hora, pero se recortó la hora, entonces se va a quedar de tarea. Sí, miren, es algo curioso. Miren, nosotros tenemos un modelo cualquiera, ¿sí? Así de rápido. ¿Sí? Puede ser el... ¿Dónde está? Este. Vamos a agarrar este, ¿sí? Tiene 5 parámetros, que es E0, B, RC, C1 y C2, ¿sí? Y tenemos datos experimentales, ¿sí? Entonces tomen un conjunto de datos, aquí hay muchos, ¿no? Entonces ustedes pueden practicar aquí con los modelos. Agarren uno, ¿sí? Extraigan los datos, ¿sí? Lo hacen en forma de tablita, lo cambian y lo ejecutan, ¿no? Entonces aquí lo que tienen es 5 parámetros, ¿no? Cada uno de ellos vive en un intervalo, ¿sí? Y tenemos que pues encontrar cuál es el valor que minimice, digamos, la salida de esa función respecto a los datos experimentales, como lo platicamos ayer, ¿sí? Entonces vamos a suponer que está bien, ¿sí? Agarramos uno, allá hay muchos, les menciono, es uno de los datos. Y bueno, aquí resulta que esos parámetros son .38, .12, .18 y 28, ¿no? La suma de los errores cuadráticos en este caso nos da muy pequeñito, 0,0000001, ¿sí? Aquí, ¿sí? Para hacer, digamos, en este instante el ejercicio, bueno, el ejercicio que se supone que iban a tener o que pueden hacer, y ya luego me dicen si les salió o no, ¿sí? Es conservar el mismo número de iteraciones, ¿sí? Porque acordémonos que en un ciclo, en un modelo de iteración, perdón, un algoritmo de los que estábamos viendo, por lo general es cómo la iteración va cambiando, ¿sí? Y cómo va disminuyendo el error según una tolerancia. Bueno, sí. ¿Cómo le hago? Chat. Pero, a ver, pero, ¿qué querían pasar la presentación? Es que esa Sí. computadora no está conectada. Ah, no está. Bueno, si no se los comparto al ratito. Sí, bueno, yo creo que sí. Ya casi, ya casi. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo, digamos, evolutivo, que en este caso es un algoritmo de estimación de distribución, ¿sí? Digamos, las partes que se tienen ya están ahí, ¿sí? Si ustedes quieren hacer alguna variante de esa, las pueden modificar, ¿sí? Está hecho con cosas de C y C++, entonces nada más es revisarlo correctamente, cómo ustedes lo adaptan al algoritmo. Ya ven que vimos PCO, vimos de los otros algoritmos raros. Entonces nada más agarran las partes, generan su algoritmo y bueno. Resulta que aquí tenemos esto, tenemos datos experimentales, aquí tenemos cierta cantidad, son los puntos, los datos experimentales, y vamos a ver, control menos, sí, algo así, ¿no?
Entonces sí tenemos, digamos, un ajuste, la suma, la que nos da 0,0001 es la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? Respecto a la salida del modelo, que es el azul, en los respectivos datos del eje X, ¿no? Es decir, las evaluaciones en la función, ¿sí? Respecto a los datos experimentales, ¿sí? Entonces, digamos, sí tenemos una, y cada vez que lo ejecutemos, pues nos va a dar, digamos, una curva diferente, ¿sí? Puede ser la más aproximada, puede ser diferente, ¿no? Otra de las cosas, como les mencioné ayer, puede ser la suma de los errores cuadráticos, puede ser la suma de los valores absolutos, puede ser la suma perdón, la mediana de los errores absolutos o cuadráticos, ¿sí? Entonces les puede servir para en algún momento. Si alguien está interesado en saber variantes de esas funciones objetivo, me pueden decir, por ahí existe un review de todo, ¿cómo se llama? Esos parámetros o esas funciones que les pueden servir para optimizar o minimizar algo, ¿sí? Cada una tiene una peculiaridad diferente. Y bueno, el reto que les tenía era así de rápido, ¿sí? Con las técnicas que vimos, ¿sí? Revisar si la programación es correcta, se puede optimizar, se puede mejorar, ¿sí? Proponer mejoras a las funciones del algoritmo. Tal vez que no me gustó este método de generador de números aleatorios, le pueden cambiar, ¿sí? Analizar si las variables son privadas o compartidas al momento de utilizar OpenMP, ¿sí? Como les mencioné en el ejemplo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es analizar los ejemplitos de pi y ver qué pasa, ¿no? Entonces, en este mismo Google Colab les voy a poner las otras versiones de pi, ¿sí? Son como 7, para que vean la diferencia, ¿no? Cómo una puede mejorar respecto a otra, pero al mismo tiempo no mejora tanto, ¿sí? Entonces, es lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes vayan a paralelizar algo como un algoritmo grande, ¿sí? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Yo creo que aquí le dejamos, ya casi terminamos, quedan 5 minutos. Y pues no sé si tengan dudas para preguntas, comentarios. Sí, sí. Pues más que nada es un comentario, Sí. porque yo he trabajado más con Julia, lenguaje, que es bastante más moderno y tiene bastantes como que referencias a Fortran y a C++, ese tipo de cosas. Y algo que me parece muy interesante del lenguaje es que todo el mecanismo de OpenMP, que es una librería externa a los lenguajes previos, ya lo trae integrado, no como OpenMP, sino propiamente parte del lenguaje. Y yo he implementado, no sé si estás familiarizado con la metaheurística GRASP, Greedy Randomized Search Procedure, que es una parte de construcción aleatoria, una parte de búsqueda local, iteras hasta un número, hasta un criterio de paro. Y el GRASP es paralelizable pues, desde el concepto del algoritmo, porque pues, como cada iteración es independiente, no hay, tú puedes repartir una iteración por hilo distinto. Y a mi parecer ha sido bastante ergonómico trabajar con Julia y esa parte de los hilos en paralelo, sobre todo para el GRAS, porque ahí el único tema que tienes que tener es ponerle un candado a la mejor solución encontrada. Justamente la sentencia de Critical, pues es un candado en Julia y otros lenguajes para igual, o sea, actualizar adecuadamente la mejor solución y que no le metas ruido. Entonces, digo, más que una duda, un comentario de que esta parte de programación paralela y heurísticas es bastante interesante para que le eches un ojo a Tigua Julia y las capacidades que tiene out of the box. Sí, existen de hecho muchos software que ya están metiéndole tanto a OpenMP, a MPI, ¿sí? Ahorita creo que Python tiene algunos problemas o dificultades con OpenMP. Se puede, pero tiene algunos problemas, ¿sí? Tiene más contacto con MPI, ¿sí? MPI es como hacer la parte que les dije que hace la cara oculta de lo que hace en OpenMP, ¿sí? O sea, cuando les dije que divide y cada proceso sabe de dónde empieza, dónde termina. No, ese pedacito. Eso lo tienes que hacer con MPI. Entonces, digamos, por ejemplo, Python, que ya muchos utilizan Python, ya también tiene MPI, ¿sí? Pero tiene problemas con OpenMP, ¿sí? Octave o MATLAB también tienen algunos problemas con OpenMP, pero también se pueden hacer, digamos, unos macros que pueden funcionar, ¿no? Entonces sí, hay algunos que son más sencillos o más complejos, ¿no?
Otra cosa que también pueden hacer paralelos es, si ya tienen este algoritmo que funciona bien, ¿sí? Y tú sabes que te va a dar la solución si lo tuvieras en serie, ¿sí? ¿Por qué no lo ejecuto varias veces? ¿Sí? O sea, el mismo algoritmo completo lo ejecuto varias veces. ¿Sí? Ese se le llama un algoritmo por islas, ¿sí? Cada uno tiene su proceso y va a tener su solución óptima, ¿no? Al proceso, al último, voy a hacer un reduction de los mínimos y voy a tener el mínimo de varios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa es otra posibilidad, en vez de paralelizar los fors internos de cada uno, ¿sí? Entonces, eso era, digamos, la idea de que ustedes pensaran en cómo hacer la paralelización con el algoritmo evolutivo, ¿sí? Entonces, como dice su compañero, hay cosas que son independientes, entonces los puedes paralelizar. De hecho, otra de las cosas importantes es en el diseño del problema, ¿sí? Desde el inicio, cuando tú estás haciendo tu código, ¿sí? Hay tareas que, por ejemplo, no sé, imagínense que cada bloquecito es una tarea, ¿no? Así, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer paralelos, dices, ah, pues son 3, ¿no? Y si yo lo quisiera hacer paralelo, pues tendría uno grande, uno chiquito, y si yo lo quisiera hacer, digamos, en 3, ¿no? En tres, digamos, procesadores o 3 hilos, ¿no? Pero observen, aquí estoy desperdiciando tiempo porque el algoritmo no se termina hasta que termine este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en vez de usar 3, ¿sí? Este chiquito, una vez que terminaste este, lo pasas aquí, ¿no? Entonces ya lo redujiste a 2 y vas a terminar casi en el mismo tiempo, ¿sí? Que termina la tarea más larga o más grande. Entonces, desde que tú estés diseñando el software, necesitas saber cómo son las tareas, ¿sí? Por eso a veces hacer, digamos, el código modular y ver cuánto se tarda es correcto o es bueno, ¿sí? Entonces, en vez de usar 3, puedo usar 2 y dejo el otro proceso para hacer otra cosa o ejecutar uno en serie, no sé, y tener 2 respuestas en vez de una, ¿sí? Entonces, nada más hay que tener. Sí, entonces en el libro este que les mencioné hace rato, ahí te menciona cómo es el diseño del software, ¿sí? Desde antes que le metas paralelización. Entonces, eso sí es interesante. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. ¿Ya? Bueno, pues. Y como conclusión, cada quien se complica la vida. Según haga su modelo, según haga su código, según haga todo, se complica, ¿no? O la simplifica, ¿sí? Entonces, nada más es la conclusión final. Bueno.